Hola, muy buenas a todos. Bienvenidos a un webinar de Bilip, en el que esta vez os vamos a contar cómo desarrollar un estudio de palabras clave con el Keyword Planner de AdWords, de Google AdWords. Bueno, os presento un poco el webinar. Este webinar forma parte de un ciclo que el Centro de Apoyo Tecnológico de Castilla-La Mancha, de la Junta de Comunidades, que es Bilip, ha programado con el objetivo de que vosotros adquiráis una formación práctica y aplicable a vuestros proyectos, ¿vale? Todos ellos están impartidos por acreditados profesionales en cada una de nuestras materias. Vais a tener toda la oferta de webinars en la página web de Bilip, en www.bilip.es, y luego contaréis con información por si queréis consultar o preguntar lo que sea a través del correo, que será webinars@bilip.es. ¿Vale? Bueno, me presento. Estoy por aquí, ahora me veréis. Hola, mi nombre es Carlos Gustavo de la Orden y soy Social Media Manager en la empresa elraro.com de Guadalajara. Nosotros nos dedicamos a la gestión de imagen digital de empresas, al marketing online y también al diseño y posicionamiento web. Y bueno, pues os dejo todo mi perfil profesional de LinkedIn ahí abajo por si queréis contactar. Pues encantado de establecer con vosotros contacto. Vamos a comenzar y vamos a daros unas pequeñas pautas pues del objetivo que tenemos con el webinar, que sobre todo pues es que conozcáis un poco el manejo de la herramienta de estudios de palabras clave, de keywords de Google AdWords, aprender también a extraer todos los datos y conclusiones a partir de las búsquedas que hagáis y cómo aplicarlo a una estrategia de contenidos o posicionamiento de una página web. Y también conocer cómo usar esos datos para, por ejemplo, crear un anuncio en el propio AdWords, una campaña, o hacer una pequeña campaña SEO en cuanto a pues cómo modificar los contenidos de mi página web o mi tienda virtual o de mi blog a la hora de generar un contenido para redes sociales, por ejemplo, que esté basado en las palabras clave obtenidas en el estudio de AdWords. Bueno, ¿qué es lo que vamos a ver? Pues vamos a ver un poco, pues explicaros qué es un estudio de palabras clave como tal, qué son las palabras clave, pues alguno todavía no estáis familiarizados con el término, todos los tipos que tenemos, la importancia de por qué tener que hacer un estudio y no ponernos a desarrollar o hacer contenido así sin pies ni cabeza, cómo empezaremos y luego, bueno, iremos viendo herramientas previas que podemos utilizar antes de entrar directamente en el analizador de palabras de Google, ¿no? Y luego ya, pues por supuesto, veremos un poquito el analizador, el planificador, qué es, cómo entrar, la cuenta de Google que hace falta, funciones básicas y demás. Y luego sí que todo lo que veamos en esta primera parte, pues entraremos en el planificador y veremos un pequeño caso práctico basado en unas pequeñas palabras clave para que veáis cómo se mueve, cómo evolucionan los datos que da y cómo analizarlos, ¿no? Y después de volver del caso práctico, pues sí me gustaría que viéramos qué hacer con ello, ¿no? Con la lista de palabras clave que hemos obtenido, cómo hacerla, porque esa lista de palabras clave será extensa y no vamos a poder utilizarla directamente, sino que al final tenemos que hacer un ejercicio de asimilación y de agrupación de esas palabras clave para ver cómo nos enfocamos en nuestro negocio. Bueno, pues empezamos. Bueno, pues, ¿qué es un estudio de palabras clave? O keywords, ¿no? Vamos a utilizar los dos términos en todo el webinar. Bueno, pues un estudio es un proceso mediante el cual seleccionamos palabras clave o frases, ¿vale? Porque cuando hablamos de una palabra clave o de una keyword no nos referimos a palabras pues solas, únicas, sino que también a frases. O sea, una keyword puede ser vender zapatos en Guadalajara, por ejemplo, o zapatillas de deporte. No tiene por qué ser solo zapatillas. Entonces, también nos referimos a frases, ¿no? Estas frases se incluirán en una página web, en un blog, en una tienda online, básicamente para posicionarla en buscadores. Es decir, tenemos que ver qué contenido posicionamos en buscadores para que luego la gente, cuando tenga una necesidad y vaya a un buscador y busque, pues que esa búsqueda coincida con nuestras palabras clave para que salgamos de las primeras posiciones. Las palabras clave son, eso como os comentaba, palabras o expresiones, frases que resumen el contenido principal de una web, ¿vale? Gracias a ellas, pues los usuarios encuentran lo que buscan. Es decir, la clave en este caso es saber cómo te buscan las personas en Internet y utilizar esos términos de búsqueda como nuestras propias palabras clave, lo decía antes. Entonces, el ejercicio básico que hay que hacer cuando empezamos a hacer un estudio de posicionamiento de palabras clave es sentarse con un papel y un boli, no hace falta ordenador para esto, y ver pues cuál sería la búsqueda que haría un cliente potencial de mi negocio para poder solucionar un problema específico que tenga vinculado a su actividad. Es decir, cómo me va a buscar alguien que tenga una necesidad, cómo va a llegar hasta mí.
decir, qué va a poner esa persona en Google, en el buscador de Google, para solucionar su problema. Entonces, tenemos que intentar adivinar, por supuesto, sabiendo quién es nuestro cliente, conociéndolo bien, a nuestro público objetivo, intentar conocerlo lo más posible para saber cómo ese público objetivo buscará solución a sus problemas. De acuerdo que nosotros, sabiendo cómo van a buscar la solución, nosotros podemos utilizar esas palabras para aparecer en cuanto a la lista de soluciones, ¿no? ¿Qué tipo de palabras clave tenemos? Bueno, pues tenemos varios tipos. Antes de seguir os comento, porque luego siempre se me olvida, que la herramienta de webinar, que en la que estáis accediendo a este vídeo, a la derecha tenéis una zona en la que podéis comentar, preguntar, hacer preguntas, cualquier duda que tengáis, comentarle y demás. Entonces, lo que haremos será que, bueno, esas preguntas nos llegarán y intentaremos contestar a todas las dudas que tengáis a través del correo, ¿vale? Bueno, seguimos. Por tipos de keywords que tenemos. Bueno, pues principalmente se dividen en dos tipos, ¿no? Por intención, es decir, pues búsquedas genéricas, búsqueda por una marca, por ejemplo, es una de las más habituales. Pero luego tenemos por volumen, es decir, podemos entrar en una búsqueda de palabras clave muy genéricas, ¿vale? O sea, muy abiertas en cuanto a que atraen muchísimo público, pero no es efectivo. Por ejemplo, si buscamos en Google zapatos, ¿qué nos va a aparecer? Bueno, nos va a aparecer de todo, desde tiendas virtuales, cómo se hace un zapato, de todo. Entonces, es verdad que zapatos es posible que lo busque mucha gente, pero también es verdad que para nuestro negocio quizá no sea, toda esa gente no sea público objetivo. ¿Qué tenemos luego? Palabras más concretas, ¿vale? Que se suelen llamar middle tail y que son, eso, necesidades concretas, por ejemplo, zapatos para fiesta. Es decir, ya estamos acotando un poco la búsqueda. Alguien necesita zapatos para fiesta, puede ser que los necesite o simplemente quiere buscar información porque va a ir a una fiesta o quiere saber pues un precios aproximados y demás. Y luego la que más nos interesa, que es la que tenemos que intentar detectar, son las palabras clave de long tail, que se llaman, muy concretas, porque son necesidades casi exactas. Es decir, cuando alguien busca una frase muy completa en Google, significa que tiene una intención muy grande de compra o una necesidad muy grande. Van a atraer a poco público, entre comillas, ¿vale? Porque viendo el ejemplo lo vais a ver rápido. Por ejemplo, alguien busca en Google zapatos de tacón rojos para una fiesta. Zapatos de tacón rojos para fiesta. Es decir, esa persona tiene una necesidad muy, muy concreta. ¿Por qué decía antes que el público iba a ser menor? Porque gente que busque zapatos de tacón rojos para una fiesta, en este momento quizá no sea tanto, ¿vale? Entonces sí que sabemos que la gente que busque esa frase, sabemos que su intención quizá de compra sea muy alta, porque tiene una necesidad muy, muy concreta. Es decir, zapatos de tacón, además los quiere de color rojo y además es que son para una fiesta. Entonces su necesidad es muy concreta. Si nosotros utilizamos estas palabras como palabras clave en nuestra página web o para uno de nuestros productos, tenemos muchísimas posibilidades de aparecer en la búsqueda en la parte más superior de los buscadores cuando alguien meta esta expresión, ¿vale? Bueno, ¿cuál es el objetivo de hacer un estudio de keywords? Bueno, pues principalmente tener mayor visibilidad, ¿vale? Lo que queremos es que cuando alguien busque cosas aparezcamos. Entonces, cuanto más afinemos la búsqueda, las palabras clave, mejor, ¿vale? Que las visitas sean de calidad, es decir, si detectamos, como os decía antes, un ejemplo claro de alguien con una necesidad muy concreta y la encuentra en nuestro contenido, la visita es de calidad. ¿Por qué? Porque seguramente convierta, es decir, nos compre o nos deje su correo para más información o depende del objetivo que tengamos, ¿no? Si es de conseguir un correo, de conseguir una venta, de conseguir un lead, es decir, alguien interesado en nuestro producto o servicio, entonces la visita será de calidad. Entonces, aunque tengamos pocas visitas, quizá si casi todas convierten, pues serían visitas de muchísima calidad. Bueno, relacionado con esto, que queremos conseguir también, pues conversiones, es decir, seguidores, suscriptores, leads, que lo comentaba antes, o incluso clientes. Entonces, cuanto mayor más fina sea la búsqueda y el contenido sea más adecuado a la búsqueda, mayor opción de convertir tenemos, ¿vale? Existe una media por ahí, no sé si la sabéis, pero hay una media que se ha estudiado más o menos y dice que de cada 100 visitas que entran en una tienda virtual, solo convierte una, es decir, solo compra una. Entonces, si el reto de conversión es de un 1%, de media, quiere decir que con suerte te compran una vez de cada 100 visitas. Con lo cual, ¿qué pasa? Pues que cuanto más afinemos ese contenido, pues muchas más posibilidades de aumentar ese ratio de conversión. Es decir, que en vez de que sea uno de cada 100, pues que sean 5 o que sean 10. Entonces estaremos aumentando muchísimo la conversión. También obtener una mayor viralidad de contenidos. Es decir, a veces hacemos un vídeo, hacemos un contenido que
Muchas veces no se sabe por qué, se hacen viral, porque gusta, o porque a veces que son vídeos de poca calidad, pero gustan a todo el mundo. Entonces simplemente es porque se dice, se cuenta algo o se ve algo en ese vídeo que mucha gente busca o mucha gente le parece interesante. Entonces, saber también diseñar contenidos de acuerdo a una serie de palabras clave concretas que sabemos que tienen mucho tirón, quizá haga que nuestro contenido sea muchas veces compartido. No vamos a llegar a decir que hace falta una viralidad, pero sí vamos a decir que cuanto más ese contenido mejor, o sea, le guste a más gente, vamos a conseguir que se comparta mucho más, por ejemplo, en redes sociales, ¿vale? Y luego también pues nos va a servir de base para plantear una estrategia de marketing de contenidos. Es decir, si vamos a hacer un plan de marketing en el que tenemos que desarrollar, pensar qué contenidos vamos a crear para, por ejemplo, nuestra página web o nuestro blog o nuestras redes sociales, lo primero que hay que hacer es que hay que hacer un estudio de keywords, de palabras clave, para saber en qué vamos a basar nuestro contenido. Es decir, no podemos desarrollar un blog si no sabemos de qué vamos a hablar y, sobre todo, si a la hora de hablar de un tema no sabemos si ese tema interesa o no a la gente y por qué busca la gente ese tema, con qué palabras en concreto, dónde vamos a dar el énfasis a ese tema, ¿no? Entonces, por todo ello es interesante hacer un estudio previo de palabras clave. Bueno, ¿por dónde empezamos? Para hacer un estudio. Sin entrar en AdWords ni en el planificador de Google, hay cosas que hacer antes, ¿vale? Lo primero que hay que hacer es hacer un análisis interno, y para esto volvemos otra vez al lápiz y papel, ¿no? Como decíamos antes, hay que conocerse muy bien, hay que conocer la empresa, qué vendemos, qué productos o servicios ofrecemos. Fundamental, qué tipo de cliente tenemos, es decir, a qué cliente nos enfocamos. El tipo de cliente varía mucho en función del producto o servicio, obviamente. Entonces, en función del cliente que tengamos, si es una empresa, si no, si es un particular, si es un directivo, si no lo es, si tiene estudios, si no los tiene, todo esto hay que conocerlo, la edad que tiene, las zonas de influencia, es decir, dónde vive, qué intereses tiene. Cuanto más sepamos de nuestro tipo de cliente, mayor va a ser la afinación que podamos hacer de palabras clave y de contenidos, ¿vale? Como os comentaba, ahí entra todo eso, es decir, dónde estamos, en qué ubicación estamos, estamos en una capital de provincia, estamos en el campo, estamos en un país o estamos en otro. Todo esto también influye a la hora de buscar contenido. También es encontrar, pues ofrecer un contenido de calidad, buscar la ocasión, es decir, también hay estudios que podemos hacer de tendencias, es decir, a lo mejor en verano la tendencia es que se vendan más zapatos, obviamente, de chanclas y no sé qué, que otro tipo de zapato, entonces, cerrado. Entonces, a lo mejor también las palabras clave para nuestro contenido variarán, es decir, en nuestro blog tenemos que meter, o en nuestra web, potenciar contenido en función de la ocasión, en qué momento estamos, ¿no? Posibles variantes. A lo mejor como zapato de invierno no vendemos, pero como bota alta de piel de invierno para el agua, vendemos mucho más. Entonces hay que centrar nuestro contenido en eso. Y por precio, por supuesto, hay gente que vende por precio, otros venden por calidad. Si en nuestro caso es el de precio, pues también tendremos que incluir esa palabra o variantes dentro de, por ejemplo, zapato de invierno barato. O low cost, como utiliza mucha gente ahora la expresión de low cost, ¿no? O de outlet, es decir, que tenemos que ver un poco qué incluir en función de a quién nos queramos dirigir o qué producto estemos sacando a la venta, ¿vale? Así, ¿a qué llegaremos? Con todo este conocimiento interno propio, bueno, llegaremos a tener una lista de keywords que podemos hacer a mano, como os decía, inicial, que pueden ser, por ejemplo, libros infantiles. Es decir, yo me dedico a vender libros infantiles. Eso es mi lista de libros, mi lista de keywords inicial, de palabras clave, porque yo tengo una librería y está especializada en libros infantiles. ¿Qué pasa? Que tenemos que también pensar un poquito más allá, y al final, después de ver todas estas palabras clave, mi público objetivo y demás, tenemos que intentar agrupar por categorías de palabras clave, ¿vale? Porque una palabra clave como libros infantiles aparecerá muchos resultados, pero podemos utilizar palabras clave como libros infantiles en Guadalajara, por ejemplo, o comprar libros infantiles para niños de 3 años, o tienda de libros infantiles, porque a lo mejor no hay tantas en la zona en la que yo vivo. Hay gente que a lo mejor nos busca en Google no para comprar online, sino para ir a nuestra tienda, con lo cual a lo mejor tenemos que ver a quién queremos atraer, si queremos atraer público online o queremos atraer público offline que venga a nuestra tienda, depende del tipo de negocio que tengamos, ¿vale? Entonces, por eso es importante este estudio previo. Cuanto más nos conozcamos a nosotros, nuestro cliente, nuestro producto, hasta límites insospechados, o sea, podéis ahondar todo lo que queráis en este conocimiento. Cuanto más sepamos, mucho mejor a la hora de extraer palabras clave y, sobre todo, categorías luego de palabras clave que nos sirven también para tener variantes. Porque si yo vendo libros infantiles, podemos hacer una campaña o un artículo que hable sobre libros infantiles tradicionales y otra campaña sobre libros infantiles modernos, por ejemplo. Vale, entonces, para que veáis todas las variantes que se pueden ocurrir. De todas formas, luego veremos
herramientas que nos van a dar ideas sobre una lista inicial de palabras clave, que también es bastante útil porque ellos mismos nos dan ya ideas basadas en visitas, en movimiento, incluso si metemos 3 palabras clave nos va a hacer asociaciones entre las 3 y sacar variantes entre las 3. Con lo cual, pues también es interesante dejarse guiar a veces por algún tipo de herramienta para llegar a este nivel de profundidad de conocimiento, ¿no? Bueno, una herramienta muy útil para empezar con esto de las palabras clave, sin entrar a más detalle y sin entrar en herramientas muy complicadas, es el propio Google, el navegador de Google, tal cual. Seguro que os habéis fijado en que cuando entréis en Google y abrís y tal y metéis una palabra, una frase en el navegador, Google os da sugerencias, ¿vale? Entonces, en la parte de cabecera, donde está la barra, tú pones comprar libros infantil y él ya te da infantiles baratos, infantiles en alemán o infantiles en inglés. Es decir, él te da ya una serie de sugerencias que no son aleatorias, es decir, están basadas en la propia información que tiene Google sobre la cantidad de palabras clave y de búsquedas que hay para lo que tú ya has metido, es decir, comprar libros infantiles, la ubicación en la que tú estés, porque Google sabe si estamos en España o estamos en Castilla-La Mancha o estamos por la dirección IP de cada ordenador, entonces sabe dónde estamos ubicados, porque a veces seguramente estemos logueados ya con nuestra cuenta de Gmail y navegamos, con lo cual Google sabe quién está navegando, qué búsquedas has hecho antes, toda esa información ya la tiene Google, entonces nos va a dar información sobre palabras clave sugeridas, ¿vale? Entonces estas sugerencias luego también las encontramos en el planificador de palabras clave, con lo cual desde aquí ya podemos hacer este ejercicio inicial como primera lista, ¿no? Perdón. Y fijaros también en el footer, en el pie de página de Google, abajo del todo, después de donde aquí en medio saldrían los resultados de búsqueda, al final también os va a dar búsquedas relacionadas con comprar libros infantiles, que es lo que nosotros hemos metido, ¿vale? Entonces aquí veréis, pues comprar libros infantiles online, baratos, autor de libros infantiles, libros materia infantiles, libros usados infantiles. Como veis, las búsquedas relacionadas son muchas y muy variadas, es decir, que no tienen por qué coincidir con nuestro negocio, ¿vale? Pero esto que os da aquí es un resultado basado en estadísticas de Google, en cuanto a la mayor cantidad de búsquedas y más, con lo cual seguramente que alguna de estas nos cuadre para nuestras palabras clave. Con lo cual es bueno cogerlas de aquí, coger ya de aquí alguna idea, porque seguramente, como nos ofrece estas, es porque son de las mejores, o por lo menos de las más buscadas últimamente en nuestro sector, ubicación y demás, ¿vale? Entonces, es buena idea partir de Google, por ejemplo, de esta herramienta, para tener las ideas iniciales. Seguimos un poquito. Tenemos otras herramientas, ¿vale? Por ejemplo, Ubersuggest es una herramienta muy sencillita que lo que nos da es, hablamos antes de las sugerencias de Google, pues esta herramienta nos da, basado también en las sugerencias de Google, pero también nos da con algunas combinaciones más de palabras clave. O sea, no solo las que hemos visto antes aquí en el pie de página y demás y en las sugerencias de la barra, sino que Ubersuggest nos da alguna sugerencia más, ¿vale? De hecho, luego podemos ampliar las sugerencias, seleccionar todas las palabras clave para ahondar más, o sea, podemos hacer bastante más cosas. Hay otra herramienta muy útil que luego el planificador de Google por dentro tiene una parecida, que es esta Merge Words, que lo que tiene son combinaciones de keywords a partir de grupos. Entonces, si nosotros, por ejemplo, ya hemos hecho una lista inicial en que decimos que una de nuestras palabras clave es comprar libros infantiles o tienda de cuentos educativos, lo que hacemos es que en esta aplicación es que metemos en cada uno de los cuadros, que en este caso son 3, metemos una de las palabras, ¿vale? En cada uno de ellos. Entonces lo que hacemos es que él nos da combinaciones posibles. Entonces dentro de comprar libros infantiles, con tienda, cuentos educativos y todas las que ves aquí, descargar historias y en tercer lugar pone ecológicos, colorear, niños, aprendizaje, con todos los grupos de estas tres cajas, él hace hasta 90 combinaciones posibles. Con lo cual nos da, pues eso, mínimo 90 combinaciones a partir de este grupo de palabras, que en este caso, pues aquí tenemos 12 palabras, ¿vale? Pues él nos va a dar 90 combinaciones basadas en estas 12 palabras, que tengan sentido, ¿vale? Y basadas también en experiencia y en sugerencias de Google. Con lo cual, pues, como veis, partimos de una lista inicial, después de conocer nosotros, nuestros clientes y demás, quizá de 12, 15, 20 palabras, keywords que a nosotros nos valen tras nuestro estudio de conocimiento. Si entramos en una de estas aplicaciones, vamos a obtener, pues en Google quizá nos dé 20 más, Ubersuggest puede que nos dé otras tantas, y aquí tenemos 90 más. Como veis, empezamos a elaborar una lista de más de 100, 150 palabras clave. No os asustéis a la hora ni cortéis tampoco a la hora de elaborar palabras clave, porque lo bueno es que luego vamos a poder entrar en el planificador de Google y probar toda esa lista de palabras y ir delimitando.
¿vale? Entonces luego delimitaremos porque de las 100 palabras clave que metamos, pues quizá nos interese, tengamos que descartar las más caras porque a lo mejor nos cuesta hacer una campaña 10 euros por cada palabra clave y eso a lo mejor no podemos asumirlo y vamos a coger otras palabras clave o vamos a coger palabras clave menos buscadas por la gente porque tenemos un nicho de mercado muy concreto. Entonces, no descartéis de inicio haceros una lista inicial de 150, 200, hay gente que se hace parte de listas de palabras de 500, ¿vale? Y de ahí empieza a reducir, ¿vale? Pero no os asustéis si salen muchas opciones porque seguramente además muchas veces lo que pasa con estas cosas es que encontramos nichos de mercado para que no sabíamos que podíamos abordar. Entonces, a lo mejor tenemos un nicho que resulta que encontramos que para mi zona de ubicación hay mucha gente que compra o que descarga libros infantiles como si fueran audiolibros, ¿no? Descargar libros infantiles. Bueno, pues quizá no lo habíamos tenido en cuenta en nuestra librería y vemos que en nuestra ubicación lo busca gente y no lo encuentra nadie porque nadie lo ofrece. Entonces, a veces buscando combinaciones de palabras clave encontramos nichos que muchas veces son asumibles, ¿no? O libros para descargar en PDF, para meter en un libro electrónico, por ejemplo. Entonces, hay gente de librerías físicas, por poner que seguir con este caso, que han encontrado un nicho nuevo para poder abordarlo, ¿vale? Bueno, tenemos otras herramientas, os comentaba al inicio el tema de tendencias. Hay una herramienta que se llama Google Trends, que son tendencias de búsqueda en tiempo real, ¿vale? Esto es muy interesante porque en un periodo determinado de tiempo, por ejemplo, aquí en el ejemplo que os pongo son varios años porque hemos puesto año 2005, 2007, 2009, 2011, 2013, ¿vale? Pero hemos buscado dos palabras clave. Una, libro educativo y otra, libro para colorear. Entonces, veis en azul libro educativo y en rojo libro para colorear y lo que nos muestra el gráfico es que estos picos significan que en estos periodos de tiempo lo suyo sería poner un periodo de tiempo más corto para que viéramos cómo evoluciona, ¿vale? Pero lo que veis es que, por ejemplo, el libro educativo se ha buscado mucho menos que el libro para colorear. Si veis los picos en rojo son mucho más altos y hay muchos más. Es decir, de hecho, del libro educativo de la línea azul entre 2011 y 2013, por ejemplo, está absolutamente plano. Eso quiere decir pues, que ha habido poquísimas búsquedas del libro educativo. Sin embargo, el libro para colorear se ha buscado mucho, ya sea porque la gente buscaba regalos o porque buscaba pues buscas antes a lo mejor libro para colorear o libro entretenido a lo mejor que el libro educativo. Depende, esto ya depende un poco de... Porque daros cuenta que las tendencias también se hacen en función de nuestra ubicación, como os decía antes, nuestra ubicación, la zona donde estemos nosotros, todo esto depende de muchas cosas que Google ya asume por nuestra IP, por nuestro usuario de Gmail, por todo esto, ¿no? Entonces, pero lo interesante es esto, que quizá podamos ver cuándo hacer una campaña o cuándo publicar un artículo. Es decir, bueno, pues hemos visto que el año pasado, en junio y en enero es cuando más búsquedas de libro para colorear ha habido y en los otros meses de por medio ha sido libro educativo. Bueno, pues entonces sabemos que podemos lanzar artículos para un blog, por ejemplo, o potenciar en nuestro e-commerce, en nuestra tienda virtual, libros para colorear en los meses en los que más búsquedas hemos detectado que hay. Además es que esto es en tiempo real, con lo cual podéis ver la tendencia de esta semana en búsquedas o la tendencia de ayer mismo en búsquedas, con lo cual se puede apurar muy mucho y saber muy bien para poder planificar qué contenidos vamos a crear. Existen otras herramientas bastante interesantes. Ay, que se me va. Para obtener estudios de palabras clave más o menos complejas, ¿vale? Aquí abajo os dejo algunas de ellas que también os ofrecen otras opciones. Podéis probar alguna de ellas y ver bueno, pues cómo lo veis, qué tal funciona, si lo veis muy complicado o no. También comentaros que, por ejemplo, esta serie de webinars de Billy, pues vais a tener webinars también en otro tipo de herramientas, como por ejemplo SEMrush. Hay otro webinar basado en SEMrush que también está hecho precisamente para el tema de análisis de competencia y también para análisis de contenidos a la hora de elaborar un plan de contenido, ¿no? Un plan de marketing, para incluir un plan de marketing. Entonces, bueno, tenéis también alguna pildorita por ahí para poder estudiarlas. De todas formas, muchas veces es probar, porque hay muchas son muy sencillas, curiosas, en el que metéis una palabra y os da un montón de opciones. Mozbar, por ejemplo, no es una web con tal, es una extensión para Google Chrome, en el que os dice, por ejemplo, pues que es una palabra clave en otra herramienta y luego Mozbar os va a decir webs que utilicen esa palabra clave y os va a decir la importancia de esa web dentro del sector y de las palabras clave. Entonces, podéis, por ejemplo, comparar contenido. Es decir, si busco la palabra clave libro para colorear, Mozbar me va a decir en qué webs se encuentra, por ejemplo, esa palabra clave y me va a decir el ranking de esas webs. Es decir, qué web es más importante, tiene más autoridad
dentro de Internet en cuanto a su contenido, con lo cual, si nos tenemos que fijar en el contenido de alguien, vamos a fijarnos en el contenido de la web que utilice nuestra palabra clave y además tenga un contenido de más calidad que el resto. Como veis, afinamos mucho, pero muchas veces ver lo que hace la competencia, si lo está haciendo muy bien, pues es muy bueno porque nos da muchas pistas, ¿vale? Si no tenemos claro qué contenido crear, pues ahí vamos a tener ideas de contenidos que puedan ser interesantes, ¿vale? Bueno, vamos a empezar a ver un poquito el tema de Google, el Google AdWords Keyword Planner, o sea, el planificador de palabras clave de AdWords. AdWords es, bueno, el Keyword Planner es una herramienta que pertenece a AdWords, que AdWords, si no lo sabéis, ya lo he hablado yo así por encima antes, pero bueno, si no lo conocéis, es la herramienta de aplicación, o sea, la aplicación de creación de publicidad de Google. AdWords es lo que se utiliza para cuando entramos en Google y pues esas primeras posiciones más lo que aparece en la barra de la derecha que nos pone que es publicidad, bueno, pues eso son, AdWords se utiliza para crear esos anuncios en el propio buscador de Google, ¿vale? Entonces, para crear un anuncio, ¿Google qué hace? Bueno, pues Google nos ofrece una herramienta, entre otras, que es el planificador de palabras clave. Entonces, nosotros vamos a utilizar ese planificador, vayamos a hacer una campaña de Google o no, vayamos a hacer un anuncio de Google o no. O sea, lo que os comento, de hecho, al planificador se puede entrar sin tener que hacer luego una campaña, ¿vale? Pero sí que tenemos esa potencia tenemos la potencia del planificador de Google con todo su conocimiento, aunque luego no hagamos una campaña, ¿vale? Pero sí que está dentro de AdWords, ¿vale? Para empezar a utilizar el planificador, bueno, pues necesitamos una cuenta de AdWords y esto es tan fácil como tener una cuenta de Gmail. Es decir, si tenéis una cuenta de Gmail personal o muchos de vosotros sé que cuando arrancamos un proyecto y tal, pues en vez de tener una cuenta asociada a nuestro dominio de nuestra web, tenemos una cuenta pues de Hotmail, de Gmail, de Yahoo, de lo que sea. Yo recomiendo encarecidamente utilizar una cuenta de Gmail, o sea, y de hecho, pues que la creéis ya, es decir, crear, antes de empezar a hacer nada, crear una cuenta de Gmail. Siento ser tan corporativo con Google en esto, pero es que estas herramientas son de Google y Google nos exige, por así decir, tener una cuenta para poder utilizarlas. Lo bueno es que tener una cuenta de Gmail pues nos ofrece muchas cosas, entre ellas poder utilizar el AdWords y su planificador, pero también nos ofrece pues la cuenta de correo, nos ofrece 15 gigas en Google Drive para almacenar información. Entonces, bueno, tiene una serie de ventajas que no tenemos si no tuviéramos la cuenta de Gmail. Y además es gratis, con lo cual, pues eso. Que os queréis la cuenta, que os viene muy bien, ¿vale? Entonces, bueno, lo primero es eso, tener una cuenta en Google, en Gmail. En el momento que tengáis una cuenta en Gmail, pues es iniciar sesión en AdWords y ir a la herramienta de planificador. De hecho, el planificador tiene un acceso externo, no hace falta entrar a AdWords y luego ir a la herramienta, sino que tiene un acceso externo que nos lleva directamente al planificador, ¿no? Cuando entramos en el planificador, bueno, esto que veis aquí en la diapositiva es el menú de Google AdWords, que está la página principal en la que podríamos ver todas nuestras campañas y datos, o sea, sobre todo, bueno, aquí tenemos el menú de campañas, pero bueno, aquí podemos ver un resumen de cómo han ido las campañas, de clics, de visitas, de dinero gastado y demás. Oportunidades, informes y luego herramientas. Dentro de herramientas está el planificador de palabras clave, ¿vale? Entonces, ¿qué es lo que vamos a ver cuando entremos en el planificador? Bueno, pues básicamente os voy a contar las funciones básicas, ¿no? Las funciones básicas son encontrar palabras clave nuevas y obtener datos de volumen de búsqueda de estas palabras clave. Y luego la segunda parte es la de planificar el presupuesto y obtener previsiones en el caso de que vayamos a hacer una campaña, ¿no? Pero bueno, nosotros nos vamos a centrar en la parte de encontrar palabras clave nuevas y obtener el volumen de búsquedas, en el que lo básico que vamos a hacer es buscar palabras clave nuevas mediante una frase, un sitio web o una categoría. Lo del sitio web es interesante porque, por ejemplo, si en vez de meter una lista de palabras clave metemos nuestra página web o metemos la página web de la competencia, de una empresa de esa competencia nuestra, nos va a decir qué palabras clave utiliza esa web. Con lo cual, pues también nos va a decir, pues eso, qué está haciendo la competencia, si le está yendo bien o no. Nosotros sabemos cómo le va a la competencia. Bueno, pues si le va bien, buscamos su web y vemos sus palabras clave, pues ya tenemos una pista de qué palabras clave utilizar, ¿no? Esas o las contrarias, si no queremos posicionarnos como ellos, sino en otro nicho diferente, ¿no? Eso ya depende de cada uno. Pero sí que nos da pistas de todo esto, ¿vale? Otra funcionalidad que nos da es pues obtener datos y tendencias de volumen. Esto es una especie de mezcla con lo que os contaba antes de Google Trends. Y luego la otra funcionalidad que también está muy bien es la de la combinación, es combinar listas de palabras para obtener nuevas palabras clave, que es parecido a lo que os contaba antes de la aplicación de Merge, que estaba por aquí, esta, que en el que podemos hacer combinaciones de búsquedas, ¿vale? Entonces, bueno, pues Google también nos lo ofrece y de hecho de inicio, luego lo veré, ahora os lo enseñaré, pero ofrece 2 cajas, pero ampliable a 3, o sea que al final
no sé quién ha sido primero, si las cajas de combinación de Google o las de Merch, ¿no? Diría que las de Google, pero bueno. Bueno, vamos a entrar a ver un poco las básicas, buscar unas palabras clave, que es lo que principalmente vamos a hacer. En el que aquí tenéis la pantalla, una vez que entramos en ella tenéis la pantalla aquí, y lo que vamos a hacer es que vamos a tener aquí una caja, primero arriba, en el que podéis meter las keywords de enfoque, es decir, las keywords de partida, las iniciales, de las que nosotros hemos obtenido ya información haciendo nuestro estudio previo, ¿vale? Y que es importante porque al final estas palabras claves son sobre las que se supone que vamos a hacer un contenido o una campaña de publicidad, ¿vale? Aquí inmediatamente después tenemos una página de destino, esto es opcional, lo que os comentaba, podemos meter nuestra página web para que nos analice nuestra página o porque podemos comprobar, por ejemplo, si nuestra página web está posicionada por las palabras clave que hemos obtenido, que hemos indicado como las preferidas, ¿no? O meter la página web de la competencia, con lo cual podemos ver las palabras clave que ellos tienen. Aquí abajo podemos seleccionar también, justo debajo, una categoría para el producto que vamos a vender, luego lo veremos en el caso práctico, cuando despleguemos aquí, pues veremos si es para formación, para empresas, para industria, para lo que sea. Entonces podremos afinar un poco más y que Google nos enfoque solo para determinados sectores. Luego también podemos segmentar mucho más y de hecho es conveniente hacerlo en función de nuestro mercado y nuestro público, ¿no? La segmentación va por ubicación, pues ya no solo el país, sino la región o incluso la ciudad. El idioma por el que queremos posicionar. ¿En qué buscadores? Si solo en Google o Google y otras herramientas con las que Google funciona. Pues también nos cruzará datos con Google Trends, con Google Maps, en Maps sabéis que ahí se pueden meter opiniones de sitios y demás. Bueno, pues todo esto al final Google lo puede cruzar, ¿no? Y luego hay una cosa bastante interesante y es que, lo veis aquí abajo, ahí también podemos meter palabras clave negativas. ¿Qué significa negativas? Bueno, pues negativa significa que aquí metemos una lista de palabras por las que no queremos posicionarnos, ¿vale? Imaginaos que yo quiero vender solo, seguimos con los zapatos, quiero vender ahora mismo solo posicionarme por zapatos de invierno, ¿vale? Bueno, pues yo, por ejemplo, aquí meteré aquí arriba botas de piel de no sé qué, zapatos de invierno, mi ubicación, botas de invierno en Guadalajara, por ejemplo, pero no quiero posicionarme por chanclas, es decir, que aunque alguien busque chanclas ahora mismo, pues no quiero salir porque es que en mi tienda virtual voy a meter solo botas de invierno, ¿vale? Entonces no queremos ese tráfico, por lo que sea, ¿vale? Aquí en palabras negativas, aquí abajo, podemos meter pues chanclas, zapato de verano, lo que sea, y Google no nos va a sacar datos para esas palabras clave, ¿vale? Con lo cual pues nos va a afinar mucho más nuestras búsquedas, es bastante interesante. También un periodo de tiempo, porque nos va a dar información sobre, por ejemplo, las búsquedas mensuales para los últimos 12 meses o el último mes o el último trimestre. Eso ya lo que queramos ver. Si queremos hacer un estudio muy completo, pues más, o un estudio más reciente, pues menos, depende de lo que queramos hacer, ¿vale? Y luego existen otras opciones de personalización. Pues, por ejemplo, ahí se pueden establecer filtros. Hay opciones también para las claves. Luego veremos, porque podemos elegir si mostrar ideas que estén relacionadas pero que no sean exactas a nuestras palabras clave o que estén directamente relacionadas, o sea, podemos ir definiendo a qué grupos atacar, ¿no? Luego esto se verá mejor luego en el caso práctico, cuando entremos veréis los desplegables que tenemos y las opciones que tenemos. Pero bueno, el tema es que veáis que bueno que hay que acotar mucho y esto al final, pues a pesar de insistir, se basa mucho en que nosotros conozcamos nuestra empresa, nuestro producto y nuestro sector. Y cuanto a nuestro sector, sobre todo nuestro cliente, ¿no? Dónde está, cómo está. Insisto mucho en esto porque es vital. Parece que no, pero es vital, porque no es lo mismo dirigirse a alguien de 40 años que a alguien de 20, esto lo sabéis, y a la hora de buscar palabras clave es exactamente igual. Bueno, ¿qué más? Bueno, vamos a tener la otra opción era obtener datos y tendencias de volumen de búsquedas. Entonces aquí es lo mismo que os contaba antes, solo que aquí nos va a dar datos de promedio. Entonces Google con esos datos elabora promedios y nos da una tendencia, ¿vale? Entonces aquí la página es más o menos parecida porque bueno, podemos meter palabras clave y demás. Y luego tenemos también, pues eso, ubicaciones, buscador y promedios en cuanto a de cuánto tiempo, ¿no? Pues del último año, de los últimos meses y demás. Y la última opción, que ya os lo comentaba antes, es la de combinar listas de palabras claves para obtener nuevas. Entonces, aquí lo que hace es que cruza grupos de palabras para comprobar jerarquías. Es decir, bueno, pues qué grupo de palabras funciona mejor
este grupo de palabras, si lo agrupamos de esta manera o de esta otra, pues funciona mejor o funciona peor, o ha tenido mejor funcionamiento antes o ha tenido peor. Entonces, porque hay veces que bota de invierno para nieve funciona peor que bota de nieve o bota de piel para invierno que bota de invierno de piel. O sea, parece una tontería, pero hay gente que busca en Google bota de piel para invierno y gente que busca bota de invierno de piel, ¿vale? Entonces, esto, por ejemplo, nos va a decir pues cuál funciona mejor en los últimos meses y afinar mucho más. Que a veces la diferencia entre en que nos encuentra nosotros o la competencia es esto, es decir, es afinar hasta el máximo posible. Entonces, aquí nos va a decir qué combinaciones han funcionado mejor, siempre por supuesto con la segmentación de la ubicación, de los buscadores y de si tenemos o no alguna palabra negativa. Hace tiempo hicimos nosotros una campaña y, por ejemplo, era para gente que se dedicaba a hacer temas de diseño web. Pero ellos, por ejemplo, detectaron que todo el mundo que buscaba diseño web también buscaba al final gente que hiciera un logotipo, por ejemplo, con diseño gráfico. Pero ellos no, se querían posicionar como expertos única y exclusivamente en diseño web. Entonces, en palabras negativas, en palabras normales, el clave pusieron diseño web en donde fuera, posicionamiento web y tal. Pero en palabras clave negativas pusieron diseño gráfico, logotipos, porque no querían entrar en ese tema, además que lo tenían clarísimo y no querían entrar ahí. Entonces, la palabra clave negativa nos va a decir también qué frases o qué combinaciones no nos van a incluir como búsquedas secundarias o relacionadas ese juego de palabras, ¿no? Con lo cual es bastante interesante, ¿vale? Bueno, un poquito resumen de lo que hemos visto antes de seguir y avanzar con entrar ya en la herramienta, es que, vuelvo a decirlo otra vez, el estudio de palabras clave comienza con un autoestudio, es decir, tenemos que saber quiénes somos muy a nivel profundo, lo que vendemos, cómo lo vendemos y sobre todo hay que saber cómo busca el cliente nuestro producto, nuestro servicio, ¿no? Es fundamental, incluso el orden de las palabras, como os acabo de decir, eso puede hacer variar que salgamos o que no salgamos o que nuestro contenido se posicione o no. Conocer cómo busca a nuestro cliente y aprender mucho de la competencia. Es decir, muchas veces decimos, joder, pues es que tenemos a alguien que tiene una empresa parecida a la mía y es que le va fenomenal y no sabemos qué está haciendo, pero le va fenomenal. Bueno, pues podemos saber qué está haciendo, por lo menos a nivel de posicionamiento y de anuncios de publicidad podemos saber qué está haciendo, ¿no? Con su web o con su tienda virtual. Vamos a usar los buscadores. Antes de meteros en otros líos, utilizar Google, tal cual, para buscar palabras clave, para buscar información interesante, utilizarlo. Está ahí abierto para todos y no solo para buscar, sino también para encontrar y analizar palabras clave, información muy interesante. Otra recomendación, bueno, pues elaborar listas amplias de palabras, como os decía al principio, para ir reduciendo luego. Hay que definir, una vez que tengamos esa lista grande, entramos en el planificador de palabras y definir muy bien o elegir muy bien esas 5, 10, 15, 20 finales por las que nos vamos a atacar y al final, ya fuera de la herramienta, utilizando otras, que hay otras herramientas luego para, como os decía antes, después para ver en qué web se utilizan o qué web no se utiliza o qué tipo de contenido hay, podemos afinar mucho más para que al final, si vamos a hacer una lista de keywords buena definida para hacer contenido, con 5 o 6 sería suficiente. No deberíamos tener, claro, depende del plan de contenido que hagamos, ¿no? Pero para hacer un artículo que se posicione en un blog, habría que centrarlo en 5 o 6 palabras clave, no mucho más. O si hablamos de posicionamiento para una web, daros cuenta que normalmente en una página web, cada página de la web, es decir, el inicio, el quiénes somos o nuestro producto, suele estar asociada a una palabra clave. Cada página, solo a una, con lo cual, si en nuestra web tenemos 5 páginas, no debemos tener más de 5 palabras clave. Esto habría que estudiarlo en cada caso, pero para que veáis que a lo mejor de partir de una lista de 100 deberíamos quedarnos con las 5 mejores. Que las 100 van a ser buenas, pero no todas serán tan buenas o no todas deberían ser tan buenas en función de nuestros objetivos. Entonces, al final hay que decidirse, ¿no? Por supuesto hay que decidir basado en conocimiento y basado en datos. Cuanto más datos tengamos, mejor para decidirse, ¿no? Eso es lo interesante. Bueno, pues vamos a entrar vamos a seguir un poco y vamos a entrar en Google, en AdWords, para que veamos vamos a ver un poco lo que os he contado, pero bueno, para que veáis en tiempo real un pequeño ejercicio
como búsqueda, qué datos nos devuelve y, para que lo veáis funcionando, ¿no? Que tampoco vamos a entrar a hacer una campaña ni entrar en detalle, pero sí que, bueno, para que veáis un ejemplo de qué se puede hacer, ¿no? A ver. Bueno, vamos a buscar entramos en Google. Mira, como veis aquí, ya estamos viendo aquí pues las sugerencias que Google nos está dando, ¿no? Entonces, si buscamos Google Keyword Planner, bueno, como veis aquí, veis que la primera entrada es un anuncio, ¿vale? Lo tenéis aquí te indica que es un anuncio. Normalmente Google se reserva las 4 primeras posiciones para anuncios, en el caso de que los haya, y también se suele reservar la parte de la derecha, sobre todo cuando buscamos productos, aquí nos saldrán productos de Google Shopping, de tiendas para vender, ¿no? Y todos esos son anuncios también. Entonces, si hubiéramos puesto un anuncio en el que nuestra palabra clave fuera Google Keyword Planner y estuviéramos fuéramos los mejores en ese anuncio y pagáramos más que nadie, por supuesto, porque al final los anuncios van por puja, apareceríamos aquí, ¿no? Entonces, aquí como veis, el primer anuncio que vemos es de SEMrush, una aplicación que os he dicho antes, que es una herramienta también de planificación de palabras clave. Entonces, ellos aparecen por delante de Google porque han puesto un anuncio y, bueno, pues deben estar pagando su buen dinero para aparecer los primeros en cuanto a cuando pones Google Keyword Planner, que es curioso, ¿no? La segunda entrada, por supuesto, pues la propia herramienta de Google. Y luego tenemos entradas de foros y demás. Lo que os comentaba antes de sugerencias, aquí abajo, veis, al final de la página, tenéis búsquedas relacionadas con Google Keyword Planner, con lo cual, pues aquí veis otras búsquedas que hace la gente a la hora de hacer búsqueda de palabras clave, de posicionamiento, Keyword Finder, Google Suggest, es decir, todo esto nos da vistas de por dónde la gente ha buscado sobre este tema, ¿vale? Pues bueno, entramos en la aplicación. Como veis, lo que vemos aquí es que es de Google AdWords, el planificador de palabras clave, y pues lo que tenemos que hacer es, inicialmente si no tenemos cuenta, tenemos que crearla, y si no, pues iniciar sesión, ¿vale? Entonces, vamos a usar otra cuenta, que es la mía. La cuenta personal, en este caso, para que veáis que no hace falta tener una cuenta corporativa, sino que, bueno, pues con una cuenta personal podéis hacer a todo esto, ¿vale? Nos logueamos. Vale, bueno, esto me pide una verificación porque estamos accediendo desde otro PC que no es el habitual. Entonces, bueno, pues en teoría vamos a ver si nos llega esto para que veáis que es en directo. Nos llega un mensaje al móvil con un código de verificación de Google y, bueno, pues lo vamos a hacer. Esto solo sale cuando lo haces en un sitio que no sea tu ordenador habitual, en el que ya sueles tener la cuenta creada, ¿no? Bueno, esperemos no tener más incidencias de este tipo. Bueno, deberíamos entrar en el planificador. Ahora entraremos en mi cuenta de AdWords, ¿vale? Porque como os decía antes, el planificador pertenece a AdWords. Tarda un poco porque lo que está haciendo ahora es, bueno, de inicio lo que hace es que si tienes campañas creadas, él te va a decir, pues que, mira, en este caso nos está diciendo que no se está publicando ningún anuncio, porque en este caso borrar los anuncios que tenían para que lo veáis desde cero. Y entonces, pues bueno, como no hay ningún anuncio, bueno, pues lo que pudiera haber viejo, pues se ha retirado y demás. Entonces aquí te da una especie de guía para poder empezar a hacer una campaña. Pero nosotros a lo que vamos es a lo que os enseñaba antes, que es la zona de herramientas, porque hemos entrado directamente al planificador y aquí tenéis pues las opciones básicas que os decía antes, de encontrar palabras clave y el tema de los datos y tendencias y la combinación, ¿vale? Entonces, ¿por dónde vamos a empezar? Bueno, pues empezamos por el principio, obviamente, que es buscar nuevas palabras clave. Entonces, aquí tenéis la pantalla que os decía antes, en el que podemos ver, pues, por ejemplo, aquí es donde meteremos las palabras clave iniciales. Y, bueno, antes os hablaba del ejemplo de los libros, podemos seguir con el ejemplo de los libros y poner libros infantiles en Guadalajara. Vamos a ponerlo porque yo lo quiero como palabra clave, por ejemplo, al que me dice. Vamos a poner
libros educativos, venta de libros y tienda de libros infantiles. Por ejemplo, ¿no? Aquí estamos hablando de que tenemos 1, 2, venta de libros 3, tienda de libros infantiles 4 keywords, ¿no? Como os decía, esto es una keyword, es una palabra clave, es un grupo, ¿no? A lo que se llama palabra clave. Entonces, podemos decir eso. Podemos poner la página de destino o no ponerla. En este caso no voy a ponerla porque imaginemos que no tengo página web y lo que estoy haciendo es viendo cómo está posicionado este sector inicialmente donde yo vivo, ¿vale? Y para luego ya veremos si utilizo los contenidos para mi página web o decido hacer un anuncio o creo una página de aterrizaje, una landing page pequeñita para que sea el objetivo del anuncio, para darme a conocer. Eso ya veremos a ver, o para crear un artículo, ¿no? Que porque mañana me voy a crear un blog gratuito y voy a hacer un artículo sobre libros educativos que al final vaya a mi publicidad de mi tienda, ¿no? Aquí debajo podemos tenemos las categorías, lo que os decía antes, tenemos aficiones, juegos y tiempo libre, alimentos, aplicaciones móviles. Aquí, como veis, la categorización es bastante amplia, ¿vale? ¿Por qué nos podemos poner nosotros? Bueno, pues aquí tenemos, por ejemplo, periódicos, libros y publicaciones, que podría ser una categoría bastante aceptable, porque además estamos hablando de libros, ¿vale? Pero, por ejemplo, también tenemos aquí una de aficiones, juegos y tiempo libre, porque al final la lectura pues es una afición también, y pues oye, la hacemos cuando tenemos tiempo libre. Entonces, el tema es que el resultado de las búsquedas va a variar también en función de la categoría que pongamos aquí, ¿vale? Entonces, ¿cuál es la recomendación? Bueno, pues si no lo tenéis muy claro, pues hacer búsquedas con las dos categorías. Primero con una y luego con otra, y ver qué resultados os da, y luego combinarlos. Luego en la herramienta de combinación para nuevas ideas de palabras clave, utilizar los resultados de las dos. Como veis, podemos tener de una lista inicial de 4, podemos hacer 2 búsquedas por 2 categorías diferentes, que nos va a dar 100, 200, 320 palabras clave sugeridas de cada una de las búsquedas y luego podremos elegir, ¿vale? Entonces, vamos a coger en este caso libros, periódicos y publicaciones, ¿vale? Pero es que además luego podemos afinar más, porque podemos coger por libros y literatura, por medios online, por publicaciones para adolescentes, para hombres, para servicios editoriales, o sea, podemos afinar muchísimo más si queremos, ¿vale? Podemos poner libros y literatura, porque vamos a afinar mucho más, y él ya nos sugiere otra categoría más, que es, por ejemplo, audiolibros, librerías, libros electrónicos, libros infantiles, poesía y reseñas de libros. En este caso, como lo teníamos muy claro que nosotros nos enfocamos a libros infantiles, vamos a seleccionar libros infantiles. Pero lo que os decía antes, imaginaos que no se nos ha ocurrido vender audiolibros. Pues quizás si hacemos una búsqueda por audiolibros infantiles en la zona de Guadalajara, encontremos que hay un montón de búsquedas y a lo mejor no lo vende nadie. Entonces quizá encontremos un nicho nuevo de mercado. O sea, esto nos puede ampliar muchísimo o ajustar muchísimo en cualquiera de las dos vertientes por dónde vamos a tirar con nuestro negocio. Es súper interesante la herramienta y el análisis de palabras clave, ¿no? Vamos a tirarnos por libros infantiles como última libro o categoría más definida. En segmentación, lo que os decía, al poner en palabras clave aquí arriba Guadalajara, él automáticamente nos da ya una segmentación sugerida, ¿vale? Que es Guadalajara, Castilla-La Mancha. Vamos a poner aquí Guadalajara para que veáis que dentro de Guadalajara hay que tener cuidado porque tenemos un montón de coincidencias. Tenemos Guadalajara, Jalisco, de México, tanto la ciudad como el municipio. De Castilla-La Mancha tenemos la ciudad o la provincia. En Colombia hay otra Guadalajara de Buga en este caso, pero como veis él nos da todas las opciones que incluyen Guadalajara o ubicaciones relacionadas con Guadalajara, es decir, en este caso por zonas cercanas. Entonces, ¿qué queremos posicionarnos? ¿Por Guadalajara, Castilla-La Mancha, pero por la ciudad en concreto o por la provincia? O sea, es que podemos llegar hasta ese extremo de decir, bueno, pues es que yo quiero saber lo que se mueve dentro de mi ciudad, exclusivamente, porque no tengo intención de vender fuera, o porque voy a montar una tienda física, no un e-commerce, y lo que necesito es crear contenidos para luego hacer un artículo para un periódico, o hacer la publicidad, hacer un buzoneo, por ejemplo, pero ese buzoneo no se hace porque sí, se hace basado en un contenido, y ese contenido podemos hacer el estudio de contenido en esta herramienta, aunque luego el contenido sea offline, que sea físico, como para un buzoneo, el estudio para las claves podemos hacerlo aquí, como veis. Entonces, que depende del objetivo que tengamos, pues atacaremos a una ubicación o a otra, ¿no? Vamos a poner la provincia por tener un poquito más de datos.
Podríamos meter más segmentaciones porque imaginaos que yo quiero vender en 2 ciudades, en Guadalajara y en Cuenca, porque en Cuenca vive un amigo mío que tiene otra tienda. Bueno, pues también podemos hacer ubicaciones por las dos, o sea, segmentación por las dos ubicaciones, ¿vale? Guardamos esto, podemos elegir incluso el lenguaje, ¿vale? El lenguaje, en qué lenguaje se hacen las búsquedas, ¿vale? Si quiero captar público alemán, pondré que el lenguaje que quiero que me dé las palabras clave sea en alemán, ¿vale? Nosotros, bueno, nos centramos aquí, nos centramos en español, que es lo que está por defecto, de hecho está seleccionado ya, ¿vale? Lo veis aquí que está por defecto, pero podremos añadir más lenguajes, por ejemplo, para hacer un estudio de internacionalización, por ejemplo, ¿vale? Nos vendría fenomenal. Luego lo que os comentaba de los buscadores, podemos seleccionar solo Google o Google y partners de búsqueda. Normalmente con Google ya tenemos información suficiente como pero vamos, podéis probar y ver las diferencias. Lo básico está en Google, pero podéis ver la diferencia si probáis en los dos. Y luego palabras clave negativas. Esto es lo que os comentaba, que aquí podéis poner palabras clave que por algo por los que vosotros no queráis ser encontrados, ¿vale? Entonces, bueno, pues aquí, pues si no quieres que te encuentren por libros de adultos, por ejemplo, bueno, pues, o libros para mayores de 18 años, bueno, pues aquí, o libros de política o ensayo, lo que queráis. Aquí lo podéis poner, ¿no? Y restringir búsquedas relacionadas sobre las vuestras, ¿no? Periodo, bueno, pues aquí primero podemos elegir qué periodo, si queremos de un año, de menos, e incluso podemos hacer comparaciones. Podemos elegir y comparar con periodos anteriores. Bueno, pues elijo el año 2017, quiero que además me compares con el año 2016, ¿vale? Bueno, eso para que veáis que podéis ver estudios de palabras clave. Esto es una especie de análisis de tendencias, y cómo ha evolucionado mis palabras clave en dos periodos diferentes. No hace falta ir a Google Trends, tenéis aquí ya una aproximación de tendencias, ¿vale? Luego tenemos aquí una serie de filtros en el que podemos decirle, bueno, pues si ya somos un poco más, ya conocemos un poco más esto, bueno, pues yo quiero búsquedas que no superen, aquí tenéis algo de información, que no superen las 10.000 búsquedas mensuales o las 3.000, o que no, o quiero palabras clave que las busque más de 10 personas o más de 10.000 personas. O sea, tampoco quiero que me des información de una palabra clave que la busquen 3, porque a lo mejor no me interesa venderle un libro a 3 cuando puedo a lo mejor optar a vendérselo a 300. O sea, depende de nuestro objetivo, ¿no? Pero aquí lo podemos hacer por promedio de búsquedas, incluso por puja. Aquí ya entramos en el tema de AdWords, es decir, de una campaña. Es decir, oye, pues no quiero que me des palabras clave que cuesten más de 50 céntimos el clic. Eso es un tema ya aparte para estudiar, el tema de las pujas, de cómo funcionan el coste por clic y demás en campañas, pero cada palabra clave luego veremos en el resultado que tiene un coste. Es decir, si llevo una campaña en Google AdWords, un anuncio basado en una palabra clave que tiene un coste de 3 euros el clic, cuando alguien pinche en ese anuncio, me van a cobrar 3 euros por cada vez que se pinche, ¿vale? Entonces, depende de cuánto vendamos nuestro producto, pues no será rentable o no tener un coste por clic tan alto. Entonces, también podemos decirle que nos dé palabras clave baratas o caras. Hay un caso muy conocido que es el caso de los cerrajeros. Hay un anuncio de cerrajeros que cuesta hasta 50 o 60 euros el clic. ¿Por qué? Porque un cerrajero pone un anuncio de 11 de la noche a 3 de la mañana. Entonces, cuando alguien busca en Google a las 11 de la noche cerrajero en Guadalajara, es porque se le ha cerrado la puerta y no tiene llaves. Entonces, si a un cerrajero le pinchan y le cobran Google 50 euros, pero luego el cerrajero va, hace la visita y cobra 300, pues ese clic le ha salido rentable. Estos son los matices que hay que tener en cuenta a la hora de hacer anuncios, ¿no? Y luego, bueno, otro detalle más es el de cuota de impresiones. Tampoco no vamos a entrar mucho en esto porque no vamos a hacer campañas, ¿no? El tema de competencia alta, media y baja, pues que Google también nos va a decir que para una palabra clave determinada, si tiene mucha competencia o no en el sector, es decir, si muchas páginas la incluyen o no, ¿vale? Entonces, si encontramos una palabra clave de las nuestras que tiene competencia baja, quiere decir que nadie de nuestra competencia la está usando, pero a lo mejor a nosotros sí que nos interesa usarla. O al revés, nos interesa coger una palabra clave que tenga buena competencia porque sabemos que la busca mucha gente, pero también la utiliza mucha gente en su contenido, ¿vale? Estos son todos los parámetros de búsqueda, y aquí lo que tenemos aquí abajo pues es un botón de obtener ideas basado en todo lo que acabamos de meter. Si metemos aquí obtener ideas, bueno, a veces si no hay muchos resultados o lo que sea, pues bueno, a veces sí que es verdad que tiene algún tipo de error a recuperar tendencias o lo que sea. Entonces, bueno, pues vamos a intentar hacer algún tipo de cambio. Vamos a poner algún sitio más amplio. Vamos a poner también cercanas, pues no solo en Guadalajara provincia, sino cercanas, en el que
bueno, podemos definir una zona cercana a Guadalajara y provincia, que es lo que habíamos definido al principio, pues por ejemplo que nos llegue pues hasta la zona de Zaragoza, Segovia, Cuenca y tal, y hasta Soria. Bueno, pues son zonas cercanas que a lo mejor me interesan, ¿no? Entonces, bueno, pues guardamos la nueva búsqueda y le damos a obtener ideas. En este caso tampoco, ¿vale? Bueno, como veis, a veces, bueno, pues cuesta, para depende de qué sectores o qué palabras clave, pues vamos a aumentar también las categorías un poco, a ver si conseguimos encontrar una búsqueda un poco más amplia y a ver si encontramos datos. Bueno, hemos encontrado datos subiendo un poco la categoría. En vez de centrarnos en la última categoría, hemos subido un poco de categoría, ¿vale? Para periódicos, libros y publicaciones, un poquito más amplia y ya hemos encontrado resultados, ¿vale? Entonces, en este caso hemos encontrado muy pocos, ¿vale? Porque hemos restringido bastante el tema y hemos encontrado pocas, ¿no? De todas formas, haciendo las pruebas para el webinar, con estos mismos datos hemos encontrado antes más, o sea que a lo mejor hay algún tipo de error de conexión o lo que sea. Pero bueno, aquí con esto nos vale para ver, por ejemplo, de las palabras clave que nosotros hemos metido los términos de búsqueda que Google nos ofrece, pues son libros infantiles. El promedio de búsquedas mensuales que tiene esta palabra clave va entre 10.000 y 100.000, o sea que es una palabra clave que se busca muchísimo, ¿vale? Como veis. Tiene una competencia media, aquí también tenemos algo de ayuda, ¿no? Tiene una competencia media, quiere decir que hay, de manera media, hay anunciantes que lo utilizan, pero tampoco es mucho, ¿vale? Esta, por ejemplo, en comparación con esta, con librería educativa, como veis, tiene bajísima competencia, porque seguramente haya muy poca gente que ponga anuncios que estén basados en librería educativa, ¿vale? Sin embargo, hay muchos más anuncios de libros infantiles, de aquí la competencia. Aquí lo que nos da es una puja sugerida, es decir, bueno, pues si hiciéramos una campaña, nos costaría alrededor de esto, cada vez que alguien clicara en nuestro anuncio, pinchara en nuestro anuncio con esta palabra clave, ¿no? Aquí, bueno, pues lo que en este caso nos ha dado poquitas, pero bueno, para que veáis un poco, bueno, pues para más, en este caso, digo, es que quería emplearlo un poco más para que veáis opciones, libros infantiles. Está haciendo la búsqueda. Vale, bueno, pues si buscamos solo por libros infantiles, ¿vale? Y en periódicos, libros y publicaciones, aquí vamos a, aunque no sea muy fina, pero vamos a analizarlo un poquito más, ¿no? Por libros infantiles, que es lo que hemos metido como palabra clave, nos da lo que os decía antes. Bueno, pues hay búsquedas mensuales entre 10.000 y 100.000, con una competencia media en cuanto a anuncios y un coste más o menos barato para si pusiéramos un anuncio, ¿no? Si diéramos aquí, pues añadiríamos esta palabra a nuestro plan de anuncio, pero no lo vamos a hacer. ¿Qué es lo que nos da aquí? Bueno, pues aquí nos da palabras clave relacionadas con libros infantiles, pero por relevancia. Es decir, cuando alguien busca libros infantiles, suele buscar también cuentos infantiles o cuentos cortos. Cuentos infantiles cortos. ¿Veis? Como veis, empieza a mezclar cositas. Y aquí lo que nos va a dar es la relevancia y promedio de búsqueda. Entonces, por libros infantiles teníamos de entre 10.000 y 100.000 búsquedas, pero es que por cuentos infantiles tenemos entre 100.000 y 1.000.000 de búsquedas. ¿Vale? Entonces, ¿hay competencia baja? ¿Por qué? También porque cuentos infantiles es una palabra muy amplia. Entonces, no hay muchos anuncios que pongan cuentos infantiles, ¿vale? Y por eso también el coste de puja al pinchar en ella es bastante barato, ¿vale? Por cuentos cortos, pues igual, tenemos entre 100.000 y 1.000.000 de búsquedas. Entonces, estas palabras clave son muy genéricas. Entonces, en nuestro caso, pues quizá no nos interesaría. Habría que analizar mucho más a fondo la ubicación, como teníamos antes, ir variando palabras clave para ver qué palabra clave en nuestra zona de ubicación, en Guadalajara, por ejemplo, en nuestra zona de ubicación se busca. Esto es muy genérico, ¿vale? Entonces, además hemos seleccionado todas las ubicaciones, con lo cual aquí nos está dando información muy amplia. Pero lo que quiero que veáis un poco es que aquí nos va a decir toda esta lista que tenéis aquí, que es lo que quiero que os centréis inicialmente, no más allá, es que toda esta lista que obtenemos, la columna de la izquierda son palabra clave y además nos la da por relevancia, ¿vale? ¿Qué palabra es más relevante a cuál menos? Por promedio de búsquedas en Google. Entonces, toda esta lista que tenéis aquí, que como veis es bastante amplia, y de hecho nos está dando 646 palabras clave, que lo veis aquí abajo, ¿vale?
pues sería una lista de palabras clave por la que podríamos empezar. Son muchas, sí, pero bueno, podemos definir un poquito más la segmentación aquí a la izquierda e intentar afinar un poco más la búsqueda y quedarnos con todas estas palabras clave, ¿vale? Para ver luego cuál encaja mejor con nuestro contenido. O utilizar todas estas para tener ideas para luego generar contenido, ¿vale? Entonces, bueno, esto es muy básico, de manera muy básica, lo que, lo que quería que vierais, ¿no? El cómo obtener una lista de palabras clave relacionadas con nuestro negocio, ¿no? Luego también tendremos la zona de obtener datos y tendencias y combinar listas, ¿vale? Esto de la tendencia, pues es lo que os comentaba antes, metemos las palabras y nos daría la tendencia de búsqueda, y en combinar listas tendríamos este apartado en el que pondríamos aquí, por ejemplo, pues libros, aquí pondríamos infantiles y podríamos añadir uno más, ¿vale? Como veíamos antes, pues educativos o cortos, que era una palabra muy amplia, ¿no? Igual segmentamos por búsqueda Google y tal, y palabras negativas, y aquí pues, bueno, en este caso son poquitas, deberíamos meter 3 o 4 en cada caja para que nos diera tendencias, ¿no? Pero aquí, bueno, pues nos da una previsión de rendimiento en función de cómo este grupo, claro, a meter solo una en cada una no puedo hacer combinaciones, ¿no? Pero como este grupo, libros infantiles educativos, como en función de las búsquedas, de los resultados que nos daba antes, nos dice incluso cómo podría evolucionar el coste del clic. Esto, aunque no vayamos a hacer anuncio, porque es importante, porque como vemos que sube, quiere decir que es una palabra clave en aumento de tendencia, ¿vale? Con lo cual, libros infantiles educativos es una palabra que en el tiempo ha ido evolucionando y ha ido subiendo en su precio, con lo cual significa que cada vez hay más gente que ha ido haciendo anuncios sobre ellas, con lo cual significa que es una palabra interesante a tener en cuenta. ¿Veis? Este tipo de datos es el que hay que obtener de todo esto, es decir, de todo este dato gráfico y demás que veis, hay que intentar obtener toda esta información y extraer toda esta información, ¿no? Vale, bueno, pues no, podríamos estar todo el día metidos en el planificador, ¿vale? Viendo cosas, pero bueno, lo que quería que vierais principalmente es eso, que el planificador ofrece gran cantidad de información, muchísima como veis, que hay que ser casi un experto para poder analizarla hasta el fondo, pero también no quiero decir que de manera, sin ser ningún experto, ser un usuario normal, podéis obtener una lista de palabras clave a partir de una lista previa elaborada por vosotros, en el que Google además va a decir cuál es más importante y cuál menos, ¿vale? O sea, con esa información tenemos suficiente para empezar a trabajar. No necesitamos ninguna opción avanzada ni meternos en temas de más dentro, ¿no? Esa información, por supuesto, requiere ser estudiada y reducida, ¿vale? ¿Y para qué? Para elaborar al final una lista de keywords por categorías, ¿vale? Y preparar al final del todo, mi lista de keywords por objetivo. Es decir, bueno, pues mi objetivo es vender libros infantiles cortos o libros, no sé qué. Bueno, pues cuanto más afinemos, a lo mejor, de hecho, quizá empecemos por 4 palabras clave y terminemos por 4 diferentes, porque hemos visto que funcionan mejor que las que nosotros hemos metido, ¿vale? Pero tenéis que extrapolar y sacar esa información de lo que os damos, ¿no? Del analizador y para que veáis que no hace falta complicarse tampoco mucho más para extraer esta información interesante, ¿no? Vale, con todo esto lo que quería que viéramos ahora es qué hacemos con los datos, ¿no? Os lo he resumido ya un poco, pero lo importante de esto es hacer una agrupación, ¿no? Por categorías, por palabra clave, bueno, pues cuántas tengo de libros infantiles, una de categoría que puede ser infantiles, ¿vale? Por número de búsquedas, qué palabras clave pues tenemos búsquedas o menos, qué palabras clave utiliza mi competencia, ¿vale? Y solo en el caso de que vayamos a hacer campañas de publicidad, ver la puja, es decir, pues qué palabras claves están dentro del rango entre 20 céntimos y 50, o entre 3 euros y 10, depende de lo que os queráis gastar y del producto que vendáis. Si vendéis un libro que cuesta, es una edición, imaginaos que tenéis una edición del año 1800 y pico que se vende por 5.000 euros, bueno, yo qué sé, en un caso extremo, ¿no? ¿Qué pasa? Pues que en ese caso muy poquita gente lo va a buscar, pero seguramente el que busque un libro de una edición de la empresa en no sé dónde, en el año 1800 y pico, el que lo busque en Google será porque lo quiere comprar y seguramente esté dispuesto a gastarse 5.000 euros, con lo cual quizás si la puja sea de 50 euros al clic, como decía antes de los cerrajeros, quizás os interese pagar a ese 50 euros al clic porque quizás esa persona se va a gastar 5.000, ¿vale? Entonces depende un poco del objetivo que tengáis, así luego las pujas entrarán. El tema de pujas es un tema aparte, ¿no? Para poder estudiar. Aquí intentar identificar criterios, ¿no? Seleccionar palabras por intencionalidad, es decir, no es lo mismo vender zapatos
que evitar dolor. A lo que voy, tú puedes vender unos zapatos estupendos, vendemos zapatos súper bonitos para fiesta, o también puedes vender, cómprate estos zapatos porque van a hacer que no te duelen los pies cuando vayas de fiesta. Es diferente, ¿vale? Entonces hay que saber por qué nos enfocamos. Si enfocamos, imaginaos, seguimos con los zapatos, por zapatos súper modernos y bonitos y de tendencia, o por zapatos que a lo mejor no son tan bonitos pero que sí son cómodos. El público es diferente, ¿vale? Entonces hay que elegir nuestra palabra clave por esa intención que tenga nuestro público. También por el volumen de búsquedas, ¿vale? Para estudiar la cantidad de visitas que tiene cada palabra, porque a lo mejor nos interesa hacer pues, unos artículos para búsquedas que las busque, para la redundancia, mucha gente, o para un artículo para artículos muy concretos que busca poca gente, ¿no? Por competencia también o facilidad de posicionamiento. Ya creo que ya lo he comentado antes. La keyword que encontremos que tiene mayor volumen de búsquedas, imaginaos que hay una palabra clave que tiene 1 millón de búsquedas, también es la que más competencia tiene, porque si hay 1 millón de personas buscando una palabra, todas las empresas o muchas empresas van a ver los mismos datos que nosotros y van a tener mucha competencia, con lo cual va a ser muy difícil posicionarse por esa palabra clave. Aparte de que todo el público que tengamos de ese 1 millón de personas, si todos pasaran por nuestra página, que sería estupendo, pero de ese 1 millón de personas, ¿cuánta gente nos compraría? Porque quizá, como decíamos al principio, no estén buscando zapatos en general, sino están buscando un zapato concreto. Entonces hay que definir ese zapato concreto para nuestro contenido. Y luego la situación de partida de ranking de nuestras propias palabras clave. Es decir, nosotros tenemos que hacer una campaña de posicionamiento desde cero. Ya partimos de alguna palabra, nuestra web ya tiene alguna palabra que está bien posicionada, o partimos de cero, es decir, no tenemos, como el caso de antes, a lo mejor no tengo web y tengo una tienda física, pero quiero hacer una web. Entonces, partimos de cero en ese caso, ¿no? ¿Cómo me posiciono? Bueno, pues vamos a hacer un estudio previo, tenemos una lista inicial y todo el proceso que os he ido contando. Luego tenemos también, pues intentar definir palabras clave objetivo y secundarias, ¿vale? Lo suyo sería tener una palabra clave objetivo y varias secundarias, ¿vale? Para definir, es decir, pues eso, zapatos de invierno, o luego podemos tener secundarias, pues zapatos de invierno de piel, zapatos de invierno de suela no sé qué, o sea, intentar, pero sí que hay que posicionarse, sobre todo si hablamos de web, posicionarse por una palabra clave objetivo, que es la que va a hacer que nos venda o que esa página se llegue a consultar, ¿no? ¿Qué más? Luego, pues, también, por supuesto, si vamos a hacer una realización de una campaña SEO, un anuncio o un plan de contenidos, ¿vale? Ya con la lista definitiva de palabras clave, pues podemos hacer la asignación que os decía antes de palabra clave por página o por menú de la web incluso, para componer la URL, es decir, pues la dirección de nuestra web, pues si vendemos una bota de invierno, pues que la página sea, la URL completa, la dirección de la web sea mitienda.es / zapatos de invierno / bota suela goma piel o sea, cuanto más esas URLs largas que a veces veis están basadas en palabras clave, ¿vale? Entonces eso también nos vale para componer, nosotros podemos definir esas direcciones de la página también. Para componer los títulos, descripciones y keywords de las páginas, lo que se llaman etiquetas meta. Esto es para el tema de posicionamiento SEO a nivel de página web, ¿vale? Posicionamiento SEO on page, que se llama. También hablamos de las etiquetas H de títulos, también dentro del código fuente de las páginas web. Para optimización de imágenes, pues hay que poner el título, la etiqueta alt, la etiqueta title, todas estas hay que ponerlas en función de las palabras clave. Para ideas de contenidos para un plan de marketing, un plan de contenidos, para la redacción de contenidos, si vamos a hacer un artículo para un blog, o para finalmente una campaña de AdWords, ¿no? Que es lo que os he comentado ya en varias ocasiones. Así que nada, con todo esto ya entrar en el planificador de Google y empezar a trabajar. Como veis, obtener una lista inicial de palabras clave no es nada complicado, ¿vale? Así que nada, pequeño resumen. Agrupar las keywords en categorías, lo acabo de decir, identificar los criterios muy bien, definir las keywords objetivo y comenzar a trabajar. Es lo básico para iniciarnos y esta herramienta, el planificador de Google, nos lo ofrece de manera muy intuitiva y bastante sencilla de extraer datos iniciales, ¿no? Pues nada, agradeceros vuestra atención, espero que os haya resultado interesante el webinar. Si tenéis cualquier tipo de duda, pregunta o lo que sea, bueno, pues ahí tenéis mis datos de contacto y también tenéis la información de Billy
bueno, también os dejo aquí las fuentes, los artículos que sobre lo que hemos obtenido información y demás, y que os ayudará con este tipo de cosas. Y en última instancia, pues tenéis aquí también tenéis aquí la dirección de correo de Bilib y tenéis el número de teléfono, y aquí en la página web estarán todos los webinars colgados. Así que nada, muchas gracias y nos vemos en otra.